chiquillos, como que veo puras chiquillas. Em, eh, si me equivoco, ustedes me entienden, soy veterana, ¿ya? Veterana, así que le vamos a echar la culpa a los años. Nada, por lo que dice María José, estamos contentas acá, nos encanta compartir. Esta es una consultora bien inquieta, siempre está haciendo cosas, siempre está ofreciendo, así que en general como que nos siente identificado porque con María José también somos las dos bastante inquietitas, siempre estamos haciendo algo. Siempre Y hoy día haciendo, estamos en buscando, esto. haciendo cursos, sí. Siempre haciendo, Exacto. siempre nos falta tiempo. ¿Ya? Eso, solo presentarle María Ángela, psicóloga, preocupada de los mismos temas que me imagino que los convocan a ustedes hoy día, así que el resto nos conocemos en el camino. ¿Ya? Súper. Dale, apartado Démosle entonces, entonces. en honor a los Dale. tiempos también, espérame, se me quedó pegado esto, siempre contarte. Ya, bueno, voy a comenzar un poco, por supuesto, María Ángela me va interrumpiendo si quiere aportar algo. Todos sabemos, y como ella misma decía, esta situación país, mundo actual que afecta a todos por igual, ¿no es cierto? Es una situación preocupante. Afecta especial a los niños, a los adolescentes, que muchas veces no tienen los recursos para expresar lo que están sintiendo, a diferencia de nosotros, los adultos, que podemos, incluso podríamos tener más recursos. Pero esta situación país, pandemia, encierro, largas filas, no asistir al colegio, estar en otro contexto muy distinto a lo que estábamos acostumbrados, claramente genera esta reacción natural llamada estrés. ¿Ya? Se escribe como sale estrés o estrés, ¿ya? Y la cual la mayoría de las veces va acompañado de una sintomatología ansiosa. O sea, claramente el estrés no solamente es estar sobrecargado y sentirse sobrepreocupado, sino que va acompañado de esta sintomatología de la ansiedad, que es esto de anteponerse mucho al futuro y estar adelantándonos mucho a qué va a pasar y no saber cómo resolver y sentirme finalmente que no tengo los recursos para. Y acompañado de muchos otros, sintomatología también física, corporal, etc. Disculpa, María José, Sí, solo para complementar, lo que dice la María José es tremendamente importante y porque yo creo que estamos hablando del estrés. El estrés no es nuevo, o sea, vamos a ver aquí que el estrés es algo que nos acompaña cotidianamente, por lo tanto a los niños también los acompaña, pero este estrés es bien especial, el que nos ha acompañado en estos últimos años y medio, 2 años, porque le hemos tenido que agregar un confinamiento que es un confinamiento exigido. Distinto es cuando nosotros nos alejamos, ¿cierto? Que también como que nos retraemos a nuestro espacio más seguro, y es pero más aquí voluntario. todos, exacto, pero aquí la voluntariedad no existe, es una obligatoriedad y todos sabemos lo que nos pasa en general a nosotros con la obligatoriedad. Y por ahí las investigaciones hablan de que las reacciones del estrés se asemejan un poco al estrés postraumático, incluyendo situaciones de confinamiento como por ejemplo muy similares a lo que les pasa a las personas que están recluidas, que están privadas de libertad. Entonces, la situación de respuesta al estrés hoy día se parece más a ese tipo de restricción que al estrés cotidiano que todos nosotros hemos tenido que administrar en algún momento de la vida. ¿Ya? Eso es solo como para Súper. compartir, ampliar esa contextualización. Súper importante lo que dice María Ángela, claro, más allá del estrés que uno conoce como esta sobrecarga de repente que uno siente que no puede lidiar con tanta cosa, se suma esta obligatoriedad de que más encima me restringen en mi espacio vital. Entonces a mi día a día, a mis rutinas, se ve todo trastocado por esta nueva forma de vivir. Y nuestros niños son los principales, en este caso, protagónicos que sufren de muchas veces de manera más silenciosa, que es lo que queremos invitarlos a que vayamos viendo. Bueno, el estrés es esta respuesta fisiológica a este cambio, ¿no es cierto?, a la exigencia del medio, que puede ser por sobreexigencia, como lo veíamos, como uno lo conoce, como decía María Ángela, como el estrés laboral muchas veces, que estoy somos saturada de cosas por hacer, o la exigencia del medio, que en este caso vamos por esa línea, que nuestras exigencias cambian. Puede ser por pandemia, por confinamiento, de repente estresores en las mismas casas, divorcio de los padres, peleas, discusiones, cesantía en la casa, que entonces estresa al papá, el papá estresa a los niños, entonces se va dando por una serie de cosas y situaciones posibles. En pequeñas cantidades el estrés puede ser algo, no es malo, o sea, todos sufrimos una mínima cuota de estrés, que es el estrés positivo, donde finalmente me genera y me moviliza a hacer cosas. Un grado de ansiedad mínimo, normal, todos tenemos un grado de ansiedad, de repente, chuta, ir a un trabajo nuevo, hacer una exposición, por ejemplo, ahora que todos tenemos de repente ese nervio un poco en la guatita de que
uno genera esta respuesta fisiológica, pero que es en positivo y me orienta a actuar. Pero si finalmente se vuelve negativo, no lo sabemos procesar o se vuelve muy estable en el tiempo, ya afecta a la gente de manera negativa, sobre todo a nuestros niños y adolescentes, la forma de pensar, actuar y sentir, y que afecta su desempeño diario. ¿Ya? O sea, ahí tenemos que después distinguir un poco la diferencia entre estrés positivo y negativo. Ya un poco está bien, el día a día está bien, llegar el primer día a clase está bien, pero cuando se vuelve ya un poco más patológico, es distinto, ¿no es cierto? Algunas consideraciones importantes para contextualizar el tema. En comparación con adultos y adolescentes, son escasas en general las muestras de encuestas nacionales sobre salud mental en niños, ¿ya? A pesar de que es tan importante a nivel de los usuarios de servicios de salud, y llegan muchos niños, cada vez están llegando más niños a consultar, igualmente hay menos estudios en general que en los adultos. Y obviamente el estrés puede influir tanto positiva como negativamente, lo que les explicaba antes, sobre todo cuanto más pequeño es el niño, porque el impacto de los eventos nuevos es mucho más potente y posiblemente mucho más negativo en los niños si ese estrés es negativo, hablando del estrés malo, ¿ya? Como les ahí te decía, puedo volver a interrumpir. sí, por supuesto. Hoy, perdón, lo que pasa es que si lo llevamos de nuevo a propósito del contexto pandémico, la pandemia ha traído, a propósito de lo que dice María José, algunos efectos positivos que han podido visualizar las familias en general. Por ejemplo, el hecho de que los niños sienten que han compartido mucho más con sus papás, que han tenido mucha más presencia física, ¿cierto? Lo cual para los niños pequeños es maravilloso porque pueden estar tocando a sus papás todo el día en vez más de estar, tiempo, claro. Entonces, los niños han sentido que de algún modo esta pandemia ha hecho, aunque ellos no la identifican con la pandemia, pero el efecto positivo es que están más tiempo con sus niños y los niños con sus padres, ¿cierto? También un efecto medianamente positivo y que antes no lo habían visto, algunos preadolescentes y tal vez niños más grandes que van al colegio, que han valorado un poco el espacio escolar, ¿ya? Que han echado de menos a sus compañeros, han echado de menos el espacio, ¿cierto?, educativo, que antes no se visualizaba en forma tan, digamos, tan evidente. Digamos, claro, tan evidente o tan necesaria, ¿ya? Uh-huh. Incluso era motivo de conflicto, ¿ya? Hoy día es motivo de conflicto no ir, ¿ya? Pero evidentemente, claro, en lo negativo, ¿cierto? Esta convivencia donde se entrecruzan el trabajo, el cuidado personal, las tareas del hogar, las tareas de los niños, la convivencia de pareja, porque tenemos a veces papá y mamá teniendo que trabajar en el mismo espacio junto con sus hijos, ya tenemos hijos en distintas edades que requieren distinto tipo de asistencia, ¿ya? Entonces implica que estos adultos también han tenido que desdoblarse cuando antes teníamos los espacios separados, ¿cierto? Teníamos el espacio para tener un rol X, ¿cierto? Y teníamos un rol Y desde cierto horario en adelante y ahora tenemos una confusión, ¿ya? Lo que evidentemente ha impactado en todas las áreas de la vida cotidiana y por supuesto que en nuestros niños, ¿ya? Por supuesto que en nuestros niños. Y ahí más adelantito les vamos a contar algunos otros elementos en términos de lo que ha aparecido en la investigación, ¿ya? En este último tiempo a propósito del estrés por pandemia, ¿ya? Y sumándome a lo que dice María Ángela, después el estrés, a lo mejor muchos niños ya lograron una adaptación a esta situación pandémica en casa, con más papá, con más rico, con volver a alguna rutina más cerca, el estrés se va a volver al final, cuando tengan que volver a clase. Es otro momento, un estresor donde nuevamente me desapegan de lo conocido, nuevamente me exigen un sistema de adaptación diferente, donde tengo que nuevamente salir a interactuar, salir a con horario, entonces se va generando para ambos lados, tanto para quedarse en la casa como para volver a salir, momentos de estresores diferentes para estos niños, donde lo van resintiendo claramente, y que mientras más excesivo sea el estrés, los efectos inmediatos como a largo plazo en la adaptabilidad de situaciones nuevas les va a ir costando a ellos. Porque si lo tengo muy sometido a estrés a los niños, nuevamente, después finalmente a futuro, la capacidad de adaptación a eventos nuevos les puede ir costando más si es que no lo atacamos a tiempo, ¿ya? Mientras más pequeños también son los niños, sus reacciones están más fuertemente influenciadas por la reacción de los padres, lo que decía María Ángela también, o adultos que los cuidan, los cuidadores, porque finalmente somos nosotros los que
enseñamos, ya sea consciente o inconscientemente, las formas de elaborar el estrés, de abordarlo, de comunicarnos en momentos de estrés, y ellos son los principales afectados, o sea, los discursos que hay en la casa frente a todo evento, las peleas a las que tienen que ser sometidos, cómo la mamá somatiza o sintomatiza frente a un evento de cambio adaptativo que lo va a repercutir al niño que vive al lado mío. Entonces, claramente va a depender mucho de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer para acompañar a los niños en su propio proceso de estrés. ¿Ya? Mientras más chicos, más influenciados por nosotros están. Los niños son muy sensibles, absorben las tensiones del ambiente y tratan de entenderlo de acuerdo a su edad, que muchas veces, obviamente, no es el mismo lenguaje nuestro, no es el mismo nivel de comprensión nuestro por una cosa de esquemas cognitivos, ¿no es cierto?, de grupo, de etapa etaria, y claramente procesamos de manera diferente. Entonces, ahí es donde está finalmente nuestro desafío de poder interpretarlos a ellos y para poder aliviarlos y a su vez asistirlos, enseñarles estrategias de afrontamiento más adaptativas a las que ellos quizás tienen por su edad. Aquí la idea que María Ángela pueda, no sé si quiere decir algo. Sí, o sea, a propósito de lo que dice María José, aquí vamos a ver dos muy pequeños muestras, una pincelada, ¿cierto?, de cómo los niños, ¿cierto?, percibieron este cambio ambiental. Esto está asociado a la pandemia, entonces les seleccionamos dos imágenes que ¿Cómo lo son, como les digo, significan ellos? chiquititos. ¿Cómo significan este Claro. evento? Y de ahí les vamos a contar un poco, como lo decía María José, como eventos, podríamos decir, rutinarios, ¿no?, y que pueden estresar efectivamente a los niños sin que incluso a veces nosotros nos percatemos, ¿ya?, que son ejemplos de la vida cotidiana, ¿ya? Aquí van algunos. Dale, María José, el primero. Ya. Ay, no se escucha. Ah. Mira, ¿sabes qué? Ahí yo creo que nos puede ayudar nuestra compañera de Virtualis, porque Florencia. a mí me pasa eso, es que hay que ponerle, parece, el volumen de la ¿Audio? computadora, el audio de la computadora. Florencia, tú eres la que... Ya, no sé, espérame. Tiene que compartir con el audio. Al momento de compartir hay una casilla. entonces voy a tener que dejar de Con el compartir. audio de la computadora. Voy a volver a compartir. Muchas Ahí está. gracias. Compartir sonido. Exacto. A mí también siempre se me olvida eso. Muchas gracias. A mí también me lo enseñaron los chiquillos del diplomado. Yo tampoco sabía. Los alumnos nos enseñan a nosotros, es cierto. Voy para Bueno, atrás. a propósito. Exacto. Vamos entonces. ¿Ahí sí? Estoy en mi casa porque no puedo salir porque hay un bichito coronavirus. Hasta luego. Vamos al otro. Ayúdate, alguien me ayuda, que mi papá no me deja salir, quiero ir al parque. O sea, con estos ejemplos, chiquillos, lo único que queremos es mostrar cómo... Ahí sí. Sí, hay que pasar a la siguiente, María Sí. José. Lo único que queríamos mostrarles es que no es que los niños no se den cuenta, ¿no? Los niños perciben y como dice María José, traducen en la medida de sus posibilidades, ¿sí? Y por supuesto estos dos niños están, podríamos decir, en la etapa un poco más mágica si lo miramos desde el punto de vista piagetano. Entonces tratan de mostrar el sufrimiento o la racionalización que podríamos entender los adultos para las situaciones de la vida diaria. Y de lo que ellos entienden de todo esto, o sea, la información que también estamos nosotros ayudando a filtrar para que llegue a sus cabecitas, que es súper importante. Entonces, siguiendo con la misma lógica, ¿qué otras situaciones estresan a los niños? Aquí como una colega, no sé si somos todos colegas, pero una participante decía esto del Principito. Exactamente. Yo creo que el Principito es uno de los elementos de la literatura que más nos muestra, ¿no?, cómo el mundo de los niños a veces es tan distinto y tan igual al mundo de los adultos. Entonces, yo aquí les traje un extracto de una página, ¿no?, que dice relación con qué le pasa a los niños cuando tienen que entrar a explicar y cómo sienten que tienen que sacrificar un poco parte de su fantasía, ¿no?, para poder darse a explicar al mundo adulto. Entonces aquí, como dice ahí, enseñé mi obra de arte
a las personas mayores y les pregunté si mis dibujos les daba miedo. Y decían los adultos, ¿por qué habría de asustar un sombrero? Me respondieron. Entonces dice, mi dibujo no representaba un sombrero, ¿ya? Representaba una serpiente boa que dijeron elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa, a fin de que las personas mayores pudieran comprender. Siempre estas personas tienen necesidad de explicaciones. Mi dibujo número 2 era así, ¿ya? Entonces, trata de mostrarnos, ¿no?, que muchas veces nosotros, en nuestra dificultad de poder interiorizarnos, como diría Main, este tema de sintonizar, ¿cómo se llama? Mentalizar, ¿cierto?, a los niños, necesitamos que más bien los niños terminan mentalizándonos a nosotros, ¿ya? Y esa circunstancia a muchos niños los estresa, ¿no? Y los vuelve más retraídos, los vuelve más irritables, ¿no? La otra, María José, algo que también estresa a los niños, ¿ya? Y que es nuestra mirada adulta, que es tremendamente comprensible, porque todos nosotros estamos siempre preocupados de que nuestros hijos sean las mejores personas, ¿ya? Pero a veces nos preocupamos demasiado, ¿cierto?, de los niños cuando van a ser los adultos de mañana, y a veces perdemos el foco en los niños de hoy día. Entonces, esta imagen trata de mostrar, ¿no?, que a veces las preocupaciones de los niños y de los adultos son distintas. Mientras nosotros los adultos estamos preocupados de que ellos crezcan bien, los niños están preocupados de ser niños, ya, porque no conocen esa otra realidad que nosotros ya la pasamos y ya la vivimos. ¿Ya? Entonces ahí les puse, tenemos a veces ocupados a nuestros niños ocupándose o preparándose para cuando sean grandes. Y esa es una frase que nosotros dentro de nuestra crianza la utilizamos frecuentemente, porque es lo que conocemos, ¿ya? Pero bien sabemos que los niños hoy día, más que nunca hoy día, requieren de la, podríamos decir, de la sintonía, ¿ya? Entonces, los papás nos vemos obviamente más exigidos, ¿ya? Porque nuestros hijos también nos exigen más hoy día, nuestros niños nos exigen más hoy día, la infancia en general nos exige más hoy día, ¿ya? Dale, María José. Y en el terreno que convoca gran parte de nuestra niñez, nuestra infancia, nuestra adolescencia y por qué no decir nuestra adultez, ¿ya?, los distintos roles que tenemos que ocupar, ¿ya? Y aquí Francesco Tonucci, que es un pedagogo, ¿no?, que se dedica básicamente a relevar la pedagogía en la infancia, ¿no?, nos muestra lo estresante que puede ser para un niño el diario vivir, ¿ya? Entonces él pone en imágenes lo que de algún modo trata de reflejar a través de las emociones que van sintiendo los niños, porque él suele entrevistar y todos sus libros están en relación a muchas entrevistas, ¿no?, con sus propios niños a propósito de la pedagogía. Entonces acá las iniciales que dice Frato es Francesco Tonucci, que es el acróstico, digamos, del autor, ¿no? Entonces, al final, si ustedes se fijan, la última imagen dice, el niño, pucha, que cuesta tenerlos a todos contentos, ¿no? Porque en la mañana tengo que estar con el profesor de lenguaje, tengo que mostrarme interesado y crítico. Después con el de matemática, humilde y dócil, por si no entiendo. Con el de inglés, divertido y ocurrente, ¿ya? Porque tengo que dar con las palabras precisas. Y finalmente el de ciencias, tengo que ser atractivo y emprendedor para hacer un busquilla, ¿ya? Y en expresión artística, tengo que estar compungido porque tengo que conectarme con el self. Entonces, al final del día, ¿no?, tenemos un niño que ha pasado por todas estas materias en las mañanas que le exigen una cierta actitud y que el solo hecho de tratar de cumplir con la vida cotidiana lo estresa, ¿ya? Y esto un Siguiente, poquito, María María José. Ángela, al ¿Sí? tiro, como lo que hablábamos un poquito antes, esta sobreexigencia del medio, perdón, ahí que el niño se vaya adaptando a distintos contextos. Acá en el día a día, pensando que está incluso en un colegio que pasa por 8 ramos diarios, 4 o 6 ramos diarios, que tiene que estar en este cambio. Ahora del cambio del colegio a la casa, después de la casa al colegio, después de con la papá y así es un constante sobreadaptarse y sobre rendir de nuestros niños para que puedan finalmente rendir en esta vida cotidiana. Y ahí es donde se nos genera, si no tienen las estrategias de afrontamiento, estos cuadros de estrés más negativos que vamos a profundizar después. Y siguiendo con el diario vivir, ¿cierto? También nosotros como adultos tendemos a interpretar la mayoría de las veces en forma bastante sintónica, ¿ya?, con las necesidades de nuestros niños, ¿ya? Pero a veces también
tendemos a sobregeneralizar. ¿Ya? Entonces, siguiendo con lo mismo, a veces tratamos de entender, pero entendemos no necesariamente escuchando desde lo que el niño nos está tratando de comunicar. Y eso a su vez también estresa, ¿no?, al niño porque le da que pensar. ¿Ya? Entonces, esta imagen trata de visualizar el que los adultos, ¿cierto?, siempre tratamos de darle una interpretación y una justificación lógica, ¿cierto?, a todas las preguntas y a todas las acciones que ellos nos hacen. ¿Ya? Esta es una de ellas, ¿no? Una explicación racional de por qué un niño no debe salir a la calle, hoy día, por ejemplo. ¿Ya? Siguiente, María José. Ay, perdón, no te había visto. No te Dale, preocupes, María estaba... José, la otra. Ay, estoy buscándola acá, la flecha, ahí. Bueno. ¿Ya? Y en esta sobreinterpretación, ¿cierto? Nosotros estamos felices viendo a nuestro niño jugar con muchos, muchos, muchos juguetes porque entendemos que cantidad es equivalente a entretención, entonces lo tratamos de tener constantemente muy entretenido, ¿ya? Porque el tema del aburrimiento, ¿no?, es un tema que estresa a los padres, debo decir, ¿sí? Cuando un hijo viene diciendo, estoy aburrido, ya todos nosotros quedamos así un poco estupefactos, ¿no? Entonces nuestra manera a veces de solucionar, ¿ya?, o de dar respuesta a esa inquietud es llenándolo de actividades o llenándolo de objetos. Cuando a veces, ¿no?, los niños en su mente, la calidad y la cantidad dice relación, por ejemplo, con que no le falta nada, tiene de todo, pero lo que más le falta, podríamos decir, es la compañía. ¿Ya? Y no es que no se sientan acompañados con la familia, sino que nosotros bien sabemos que las necesidades evolutivas implican que a lo largo de la vida los niños también se sienten la necesidad de compartir, y cuando no pueden compartir con otros, ¿no?, eso también los estresa. ¿Ya? Y eso, Dale, María José. potentísimo. Sí, hoy en día la necesidad de ellos de socializar, que somos, partiendo la base que somos seres sociales, imagínate, pobrecitos, cómo están en este contexto, que no lo pueden hacer algo tan básico como eso. Dile nomás. Para la colega o la persona que estaba preguntando de quiénes son las imágenes, todas las imágenes son de Francesco Tonucci. ¿Ya? Él tiene un libro que se llama La pedagogía de los niños, la ciudad de los niños. Él dice que deberíamos preguntarle más a los niños sobre cómo construir ciudades y parques, más que a los arquitectos, porque ellos saben de materiales, pero no saben de juegos. ¿Ya? Y aquí, a propósito de lo que vamos a ver enseguida, ¿no?, tiene que ver con esas explicaciones, ¿no?, que a veces nosotros consideramos desde los adultos, que son las explicaciones más lógicas, ¿no?, porque los niños no entienden. ¿Ya? Entonces, esta imagen un poco trata de visualizar aquello, ¿no?, en que los niños hoy día entienden, y entienden mucho más de lo que pueden comunicar, ¿no? De hecho, todos sabemos que biológicamente tenemos mucho más elementos sensoriales, ¿no? Tenemos un precioso lóbulo parietal, tenemos un lóbulo occipital para recibir todas las imágenes, un lóbulo temporal para todos los sonidos, ¿no?, un lóbulo parietal para todas las sensaciones, pero tenemos solo parte del lóbulo frontal para las respuestas. ¿Ya? Entonces se entiende que nosotros biológicamente venimos preparados al mundo para absorber una enorme cantidad de información, pero para procesarla incluso, pero no, ¿ya?, para de alguna manera llevarla toda al medio. ¿Ya? Entonces nuestros niños procesan la información a veces mucho más rápido y mucho más lógica, ¿no?, que nosotros mismos, y a veces nosotros seguimos con la explicación más bien pintoresca o de alguna manera más O racionalizadora. claro, más de literatura, cuando los niños son más concretos. ¿Ya? El niño te puede decir, pero mamá, entonces tú no has tenido nunca un parto normal. ¿Ya? Y nosotros nos quedamos así como plop, ¿y de dónde maneja la información? Porque no nos tenemos que olvidar que hoy día los niños vienen al mundo digitalizados. ¿Ya? Los que necesitamos la información y la estructura, el manual de instrucciones, somos los adultos, los viejos para ellos, ¿no? Dale, María José, con la otra. ¿Ya? Y bueno, y acá también algo que nos suele suceder y que tiene relación con una investigación que les voy a mencionar más adelante, cómo nosotros cuando nos relacionamos verbalmente con nuestros niños tendemos también a ser un poco, a veces sarcásticos, y usamos sobrenombres o usamos caracterizaciones, ¿no? Y así lo que hacemos es instalar, podríamos decir, un autoconcepto que se relaciona con esa caracterización y no necesariamente con las, digamos, con las características, con la personalidad de nuestros niños. ¿Ya?
Y nuestros niños tienen un temperamento, ¿sí? Y ese temperamento también marca la relación con los adultos, ¿ya? El tema es que los niños no lo saben, los adultos deberíamos saberlo, ¿ya? Entonces aquí esta imagen lo que trata de mostrar es que como en la evaluación que hacemos nosotros de los otros, y que es tan frecuente entre nosotros los adultos, a los niños los puede perturbar. Entonces hablar de que es muy vivaracho, de que es desordenadita, de que es apúlico, de que es demasiado tímido, de que tiene carácter o que no lo tiene, o que es muy disminuido, o que le falta personalidad, ¿ya? O que es normal, que es Claro. normal, que es normal, digamos, ¿no? O que es maleducada, ¿no? Entonces tendemos a evaluar a los niños y a comunicarnos con los niños instalándoles situaciones que son, en vez de mirar que esto es un comportamiento dinámico y que está en proceso, ¿no?, de anclarse, ¿ya? Que no es algo estático, que las personas no somos, sino que las personas nos comportamos, ¿ya? El lenguaje dice que la realidad es una colega, más aún en un niño, totalmente de acuerdo. Y la última, me parece que esta es la última, Sí. de este lote, que es solo para llevar al contexto genérico, ni siquiera estamos profundizando en el estrés, podríamos decir, con efecto negativo, sino que simplemente en la convivencia. La vida, ¿no?, para los niños a veces es un mundo muy incomprensible, por eso recurren a nosotros a veces de forma dramática, ¿no?, y muy aguda para que nosotros le traduzcamos, ¿ya? Entonces esta imagen, ¿no?, que también es de Frato, trata de ilustrarnos que a veces lo que para nosotros es tan común, para los niños es incomprensible, ¿ya? Entonces dice, ¿por qué no decirlo? A los ojos de los niños, el mundo de nosotros los adultos tiene algunas cosas injustas, ¿ya? Como por ejemplo, digamos, perdón, es que ahí se me... Injustas, dice, y difíciles de entender, ¿no? Entonces este niño llega con su osito, ¿cierto?, a decir, esto no es justo, ustedes son dos, ¿ya? Son además mayores, ¿ya?, y no tienen miedo, y duermen juntos, acompañaditos, y yo que soy chiquitito, que tengo miedo, tengo que dormir solo. Qué injusto, ¿sí? Entonces, ¿cómo le explicamos, no?, a los niños esta injusticia? Que los adultos nos vamos a dormir, acurrucaditos, ¿ya?, pero nosotros le exigimos a Acompañados. nuestros niños, ¿ya?, que ellos duerman solitos, ¿ya?, y que sean valientes y que enfrenten a La los oscuridad. temores, la oscuridad, ¿ya? Claro. Pero nosotros en la oscuridad no estamos nada solos, ¿ya? Entonces eso les resulta a algunos niños muy perturbador, y cuando, es como para que chiquillos de repente puedan entender, o chiquillas podamos entender que, que el comportamiento de los niños siempre nos dice algo. Entonces este que no quiere salirse de la cama, ¿no?, algo nos está tratando de decir, ¿eh? Entonces Imagínense como para todo, que como dice, pongamos oreja. claro, todo lo que dice María Ángela, todo el procesamiento que ellos tienen que tener de todas estas cosas cotidianas. Imagínense cómo tienen que ir procesando para ir dándole a ellos un sentido también en esa cabecita que está en pleno desarrollo. Dale. Todo suyo. Pensé Sí. que la otra era la última. Y esto solamente para sistematizar todo lo que le acabo de decir, que no solamente Francesco Tonucci, que es, como les decía, un pedagogo, lo muestra a través de imágenes, sino que autoras tan connotadas como la doctora Eliana Gil, que es una médico psiquiatra que lleva años, muchos años, atendiendo familias, atendiendo básicamente personas con estrés postraumático de tipo crónico grave, ¿ya? También hace ya un resumen y nos invita a los adultos a no sobreenfatizar, ¿no?, la narrativa en relación a los niños, sino que abrirnos a la posibilidad, ¿no?, de comunicarnos a través del tono de voz, de los movimientos físicos y de las posturas, con lo cual nosotros tenemos que tener mucha más claridad, ¿ya?, o más conciencia de que nuestros actos, nuestras frases, ¿no?, nuestros dichos, nuestro lenguaje cotidiano, ¿no?, finalmente lo que hace es marcar también a esos niños, ¿no? Y cuando nosotros les exigimos a ellos que se comuniquen con nosotros en la misma forma en que nosotros nos comunicamos entre adultos, estamos perdiendo una posibilidad de relación y de educación y de habilidades para el futuro tremendas, ¿ya? Si eso lo juntamos con la pedagogía, chiquillos, que nuestra pedagogía es fundamentalmente de tipo académica, ¿no?, y nosotros muy buen parámetro para decir que los niños están bien cuando les va bien en el colegio. Y si no les va bien en el colegio, entonces los niños están, podríamos decir, mal, ¿sí? Están, Claro. o por lo menos no están bien, ¿ya? Entonces esta doctora
lo que propone es que nosotros nos podamos abrir y miremos el mundo más como los niños que como nosotros como los adultos. ¿Ya? Si bien la etapa adulta es muchísimo más larga que la infantil, ¿ya? Ellos nos piden, de alguna manera nos pide que nosotros nos bajemos. Es mucho más fácil para un adulto ponerse a la altura del niño, ¿ya? Que constantemente tratando de hacer que el niño se suba a la silla para que se pueda igualar a nosotros. ¿Ya? Muy cierto. Qué bonito eso. Dale nomás. Ya, pues siguiendo un poco lo que dice María Ángela, bueno, todas estas cosas, esta sobreadaptación del día a día, sumándole eventos de repente traumáticos, y ahora nos vamos un poquito más a lo grave, eventos traumáticos que ellos puedan vivir del día a día. Para ellos traumático, una separación de los papás, el mismo tema del estallido social, que veían la sobreestimulación a noticias violentas, va afectando también, por supuesto, su nivel de estrés y su nivel de posibilidad de que se vean afectados por estos eventos. Mientras más exposición a la violencia en general tengan los niños, ojo, y violencia no, le llamamos no solo que tenga que haber cosas agresivas, sino que violenta todo lo que los violente a ellos. Violentarlo en el sentido de gritos en la casa, violentarlo en el sentido de someterlo a lo mejor a noticias que son muy violentas para ellos. Eso va a ir generando finalmente que tengan menos probabilidad de salir de esa situación en la medida que sea más largo el sometimiento a esos eventos. ¿Ya? Y como un poco entrando ya más de lleno, ¿cómo van a responder los niños al estrés? Frente a estos eventos de estrés, como decía María Ángela, el día a día, cositas cotidianas, asumándole a los eventos ya que es mucho más grave y más potente de lo que estamos sometidos ahora, que puede ser por la misma pandemia o confinamiento. En general los niños van cambiando, o sea, muestran sus sentimientos frente al estrés de manera muy diferente. Va a depender de la etapa del ciclo vital en el que estén, va a depender de los recursos que tengan, de los factores protectores a nivel familiar, de los factores de riesgo que por otra parte tengan, y eso va haciendo un poco como esta balanza para ver con qué estrategia de afrontamiento finalmente voy a enfrentar estos momentos. La mayoría de las veces se sienten confundidos, no saben lo que está pasando, se asustan con sus propias reacciones, ya porque sobre todo cuando son más chiquititos, primera vez que a lo mejor sienten un susto tan potente, primera vez que se sienten mucho más, a lo mejor restringidos sin la posibilidad de salir, etcétera. Entonces claramente se va finalmente confundiendo más la situación y no tienen los recursos ni el lenguaje los adultos para poder un poco elaborar este proceso. Algunos niños reaccionan alejándose, y como creo que María Ángela lo dijo en un principio, se aíslan simplemente y se van ensimismando y simplemente no comparten. Otros hablan sin parar con respecto al evento, lo que los tiene confundidos, el coronavirus, la noticia, o la tía del jardín, y van a ir hablando de eso. Pero por eso tenemos que estar muy atentos a estas distintas manifestaciones y reacciones que ellos pueden ir teniendo. Después vamos a mostrar una tablita para que ustedes lo tengan, donde existen distintos tipos de sintomatología y manifestaciones según la edad también del niño. Hay niños que se sienten más tristes, enojados, hay otros que pasa como que actúan como que si nada hubiera sucedido también, y ahí es sumamente importante el tema a lo mejor de los juegos, como decía María Ángela, del lenguaje, de los dibujos que nos pueden ir dando, de las señales en su día a día, en su jugar, en su interactuar diario, ¿ya? Y también es importante, como sale aquí en negrita, que las reacciones de los niños al trauma pueden ser inmediatas, sí, muchas veces, pero también pueden aparecer mucho tiempo después. Entonces, no tiene por qué ser inmediato. Y uno dice, no pasó nada. Ya pasamos esto, ya volvimos a la normalidad. No, el niño podría repercutir perfectamente tiempo después y empezar a mostrar sintomatología posterior a que el evento ya desapareció. Y en general, ¿qué estrategia y la forma de que expresan los niños el estrés y cómo las estrategias que van usando de afrontamiento? Tenemos ahí, la había nombrado alguna anteriormente, de las que más usan, una puede ser la distancia emocional. Y esa distancia emocional lo hacen asumiendo comportamientos destinados a disminuir el estrés. Por ejemplo, llorar, enfadarse para mostrar sentimientos de abandono, cuando los padres se van al trabajo, y entonces finalmente es una forma de hacer catarsis y eliminar la emoción que me genera ese estrés. Entonces lloro, pataleo, me enojo, que sería mucho más fácil para nosotros como adultos, es muy interpretable. Yo puedo saber que a lo mejor algo le está pasando.
Pero hay otros que cubren y esconden sus sentimientos de vulnerabilidad, ¿ya? Entonces a veces se portan mal, se pueden portar de manera agresiva, a la hora de poner los juguetes en su lugar, y dice, no quiero jugar más, no quiero ordenar, y uno dice, ah, niñito, pucha, está porfiado. Y finalmente no es de porfiado, es de que está estresado. Y ese posicionismo que muestra a lo mejor, no lo está mostrando con vulnerabilidad, decir, mamá, tengo susto. No, mamá, me estoy enojado, no quiero ordenar. Entonces es distinto y uno termina enganchando con eso y se enoja sobre ese enojo y los termina retando y finalmente dejo de escuchar el mensaje que me está queriendo transmitir. ¿Ya? Por otra parte, también los adolescentes sobre todo usan estrategias cognitivas un poquito más elaboradas y pueden empezar a hacer nuevas preguntas, ¿ya? Con respecto a los eventos, a lo que está pasando, a las expectativas, qué va a pasar, pide que me aclaren lo que está sucediendo, te dicen no entiendo, explícame por qué estamos encerrados, y empiezan un poco ya el uso de un mecanismo más defensivo, racionalización a lo mejor, pero que no todos podrían manifestarlo, ¿ya? Pero simplemente está por su nivel cognitivo también, que pudiera tener una estrategia un poquito más elaborada. Y la exposición prolongada, que también nos habla acá, que acá es súper importante, y hay como ojo para los papás también, para los que tienen hermanos chicos, o que atienden directamente niños, que un uso continuo por un niño de una estrategia de afrontamiento por mucho tiempo puede generar patrones de comportamiento que después a la larga van a ser difíciles de cambiar, porque el niño finalmente ya la vivió como algo efectivo. Entonces, por ejemplo, si estoy estresado, el niño está estresado por situación pandémica, es lo mismo, por situación de divorcio de los papás, y él aprendió a resolverlo gritando, tirando las cosas, por ejemplo. Y justo el ambiente se mueve de tal forma que eso lo manifestó y le permitió que eso fuera efectivo, porque se movilizó el ambiente a que se calmara, a que a lo mejor lo aliviaran, etcétera. Él va a aprender, va a quedar como instalado en su cabecita que eso ya fue una estrategia efectiva, ya sea porque lo alivió o porque el ambiente se movilizó a favor de él. No sé si me explico. Entonces, claro, el niño ya aprende cuando es efectivo, pero si lo dejo y le permito que esa es la forma, entre comillas, correcta de resolver los temas de estrés o la expresión de sus emociones, ya queda instalada y queda un poco más instalado en su personalidad a la larga como algo efectivo y que, por lo cual, puedo seguir acudiendo. Después le va a repercutir en el colegio, cuando sea más grande, pero nadie me dijo que eso estaba mal. Entonces, se perpetúa en el tiempo. No sé si María Ángela quiere aportar algo más acá, no sé si se entiende lo que quiero tratar de transmitir. Sí, no, está todo claro, solo que me distraje un segundo porque estoy contestando las preguntas que hay en el chat, diciéndoles si es posible que, como hay varias que son iguales y distintas, que las podamos ver al final, porque si no siento que nos va a faltar tiempo. ¿Ya? Sí. ¿Les parece, chiquillo? Eso era lo que estaba contestando, pero no. Tú contesta nomás, porque yo no, ahí yo no puedo estar viendo el chat y esto. Y aquí tenemos estas reacciones que les estaba mencionando, solamente marqué algunas, hay muchas por supuesto, la forma que tienen los niños según las edades de ir finalmente manifestando sus niveles de estrés y cómo reaccionan a esto. Niños de 0 a 5 años, niños preescolares, pueden tender a ¿qué? A aferrarse a sus papás, a los cuidadores, no querer separarse de ellos. Vuelven a tener comportamiento de un niño menor, y por ejemplo, a lo mejor si ya controló esfínter, empiezan a hacerse pipí, empiezan a chuparse de nuevo el dedo, tienen miedo a dormir solos, miedo a la oscuridad o a salir de la casa, empiezan con estos miedos como de repente un poco irracionales, un poco que uno dice, ¿por qué si antes lo lograba? Se empiezan a portar mal haciendo cosas, como que portarse mal, como que se vuelven incluso agresivos, se vuelven intranquilos también, corriendo de un lado a otro, con una necesidad de descargar la energía. Y otros más que ustedes pueden mirar ahí. Pero por otro lado tenemos niños ya un poquito más grandes, de 6 a 11 años, donde también se pueden volver irritables, se pueden volver revoltosos, pero también se nos pueden empezar a aislar, a retraer. Les empieza a costar concentrarse en las exigencias más académicas, más escolares, porque ya tenemos niños que están escolarizados. Le empieza a ir mal a lo mejor las tareas porque no se concentran. Ganas de no ir al colegio, a lo mejor de quedarse en la casa, quedarse acostado, que se nos depriman. Y ahí tenemos o que se quejen de problemas más físicos, acá empiezan mucho los psicosomáticos, que me duele la barriga, que la guatita, que la cabeza. Entonces, ojo con eso, son información que uno va teniendo y que a veces uno dice,
Ya empezaste con la maña, ya empezaste a portarte mal de nuevo, ya le dio la mamitis, o no sé qué, y uno empieza con esos comentarios un poco superficiales desde el mundo adulto, como decía María Ángela, y no nos ponemos a entender qué es lo que nos quieren decir ellos, que claramente no tienen los recursos ni verbales ni cognitivos para saber explicarnos lo que les está pasando, lo cual ni ellos mismos saben. No saben reconocer muchas veces emociones, hay que ayudarlos a ponerle nombre a las emociones, ¿qué te está pasando? ¿Es rabia, es pena, es tristeza, es angustia? Entonces ellos empiezan a vivenciar estos cambios y empiezan a, por dentro, a vivenciar estas emociones y estos pensamientos un poco automáticos que no saben dar una explicación, ni un sentido, mejor dicho. Y los niños más preadolescentes o adolescentes de los 12 años, 18 años, ya pueden acá, como están, son más, tienen un desarrollo mayor, ¿no?, a nivel cognitivo, sienten que a lo mejor ya se empiezan a comprometer como con la causa, sienten que a lo mejor tienen que hacer algo, que quieren involucrarse en el conflicto social, por ejemplo, que los rodea. Empiezan a tomar estos riesgos, que a lo mejor quiero ir a la marcha, por ejemplo, o me agarro con mi papá porque le gritó a mi mamá, y empiezan a tomar partido, ¿no es cierto? También le empieza a costar concentrarse en la actividad académica. Tenemos el riesgo, ojo, del uso el abuso del uso del alcohol, del tabaco, de las drogas, porque está mucho más vulnerable en la conformación de su identidad. Se nos pueden volver irrespetuosos y desafiantes. Entonces empiezan a tener otro mecanismo para expresar el mismo nivel de estrés que está sintiendo el niño de 3 años y que lo manifiestan de manera distinta. ¿Sí? Ahora, eso, chiquillos, me ¿Sí? imagino que entendemos que a distinto ciclo vital, ¿cierto? Si bien el estrés es la respuesta habitual, es la respuesta rutinaria o estándar, la respuesta del adulto tiene que ser diferenciada. Es decir, probablemente un niño pequeño, la estrategia de, podríamos decir, de la explicación no nos va a servir. La estrategia de la explicación viene desde la escolaridad hasta la adolescencia, ¿cierto? Los niños más bien pequeños requieren de ser calmados, de ser contenidos, probablemente de ser abrazados, pero no de ser explicados, ¿sí? Tampoco de ser, bueno, como decimos, claro, zamarreados cognitivamente, ¿ya? Porque no registran nada. En cambio, los adolescentes, cuando nosotros no, o los preadolescentes, entendiendo que ya la palabra adolescencia es entre nosotros, porque anda a decirle a un adolescente que es adolescente, porque, o sea, te va a dar un portazo, se va a dar media vuelta y se va a ir, porque el adolescente no se percibe como tal, se percibe como adulto, como persona, como grande, como igual. Entonces, se sienten descalificados, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí tenemos que tener una argumentación que sea sólidamente sostenida. Es decir, no podemos tener, como digo yo, cola, porque si tenemos cola, ya ahora que los chicos tienen suficientemente avanzado el lenguaje, no, como digo yo, nos van a pasar la boleta, ¿ah? Y viene la clase de historia. Cuando tú no sé qué, cuando yo sentí, tú no estuviste, tú hiciste esto, tú me prometiste esto y no lo cumpliste, tú hiciste, entonces, o sea, ¿qué? Claro. Entonces ahí tenemos que tener presente que a distintas edades, ¿no?, distintos mecanismos, podríamos decir, de calmar el estrés, de distintos mecanismos que debemos desarrollar los adultos, ¿sí? Y que no es que los niños no vayan a comparar, porque siempre te dicen los hermanos menores, los del medio, ¿y por qué a él sí, yo no? Claro. ¿Y por qué? ¿Y por qué permiso más, no sé, para él, le diste a él permiso y a mí no? ¿Por qué él hizo lo mismo y no lo castigaste? Y yo que hice esto, sí me castigaste. Entonces empiezan las comparaciones, porque a nivel cognitivo los chiquillos avanzan, como les decía, claro, antes, el pensamiento mucha más lógico, información. claro. ¿Ya? Entonces, a distintas edades, necesariamente, ya distintos mecanismos de afrontamiento. ¿Ya? Eso, María José, Súper. dale nomás. Y de aquí, como un poquito en honor a los tiempos, me voy a apurar un poco, algunas recomendaciones que podemos un poco empezar como decía, sumándome a lo que dice María Ángela, ¿qué pueden hacer los papás? Tratar, ojalá, de tranquilizarlos, ¿ya? Según la edad esperada, como decía la colega. Tratar de restablecer en ellos este sentimiento de seguridad, de que está todo tranquilo, de que se sientan a salvo. A lo mejor uno abrazándolo, otro yendo a la plaza, otro preparando algo rico a comer. Cada uno con su estilo, por supuesto, pero que se sientan que están protegidos. Estamos ahí con ellos para cuidarlos y para contenerlos.
hablarle con la verdad, no hacer como que nada está pasando y como que aquí no, como que los niños no son tontos, como decía María Ángel antes, se dan cuenta, saben lo que está ocurriendo. Por lo tanto, no tenemos que tener el miedo a qué va a pasar si es que se enteran de algo, si les digo la verdad. Hay que decírselo, por supuesto, adecuado a su edad, pero hablarles con la verdad, no ocultarles la información, porque si no empieza esta fantasía de que ellos rellenan con lo que ellos entienden finalmente. Si yo no les digo lo que está pasando, ellos van a interpretar desde su cabecita que a lo mejor los papás se separaron por culpa mía. Y empiezan las fantasías que al final era por culpa mía, y al final uno le dice que los papás se separaron, estoy inventando ahora, porque ya la relación se acaba, porque el amor a lo mejor se acabó, vamos a seguir siendo padres tuyos, pero no le puedo decir nada, el papá se fue porque sí, y a lo mejor él se empieza a atribuir fantasmas o culpas innecesarias. ¿Ya? Obviamente, dependiendo de la edad del niño, uno le dice distintos tipos de estrategias, distintas explicaciones. Espérenme, que acá se me desaparece acá. Mantener las rutinas, ojalá. La rutina, chiquillos, les da estabilidad a ellos, les da seguridad. La rutina les pone un orden. Como es un terreno conocido, el mantener las comidas, los horarios del baño, de los juegos, para dormir, eso les da seguridad, porque es un terreno conocido, los tranquiliza. ¿Ya? Así que eso ojalá mantenerlo siempre en momentos de estrés. Y ayudarle a que expresen lo que sienten, hablando a través del juego, del arte, de que dibujen, que manifiesten su enojo, dibújame el enojo, entender y ayudar a eso, y para eso es muy importante la herramienta de psicodiagnóstico. ¿Ya? Entonces, es muy importante usarlo como finalmente una estrategia comunicacional con nosotros. ¿Ya? Ahí siga María Ángela, todo suyo. Está sin audio. Perdón. Ahí sí. Siguiendo con lo mismo que dice María José, estrategias concretas, ¿sí? Como por ejemplo, ¿no? Cuando uno dice vamos a calmar el tema de la relajación, la respiración, ¿ya? Y como dice ahí, la distracción es fundamental. Todos sabemos que el cerebro no se puede apagar, ¿sí? Es parte del ciclo del ritmo circadiano estar funcionando incluso en fase onírica, ¿ya? Entonces, a veces nosotros no podemos efectivamente hacer que los niños se concentren. Yo le puse ahí la relajación porque es lo ideal, pero lograr que los niños lleguen a esa posición ya es todo un trabajo. Entonces, a veces, algo que puede servir para calmarlos también, ¿no? Es simplemente hacer uso de elementos que nosotros podemos tener en la casa. Yo les puse ahí 2, ¿ya? Porque lo que sí podemos hacer es distraer al cerebro, ¿ya? Entonces, cuando me refiero a distraer, me refiero evidentemente a cambiar el foco. Y ahí yo les puse la imagen de un remolino, porque aunque parezca extraño, un remolino lo que hace es respirar. Capaz que nosotros le decimos al niño, mira, relájate, y el niño no tiene idea de lo que le estamos hablando. Pero si yo le digo, mira, imagínate un remolino que tenemos que soplar, el niño sabe, ¿ah? Porque conoce los remolinos, y si no los conoce, los fabricamos, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si me va a servir, pero por ejemplo, yo hice uno, traté de hacer uno aquí, ¿sí? Uno así súper simple, de hojita, ¿sí? Y uno lo sopla, y el niño necesariamente para poder soplar necesita concentrarse. Y ese solo hecho hace respirar que y soplar, pueda, claro. exacto, en vez de decirle, mira, relájate, que eso es para los niños más grandecitos, nosotros le podemos enseñar la estrategia del, ¿cómo se llama?, del remolino, y la segunda que les puse ahí es la estrategia de la vela, ¿ya? Que a veces cuando uno respira demasiado fuerte, que es lo que se necesita para mover el remolino, el respirar demasiado fuerte bota cosas, ¿no? Entonces, como haciendo el símil de la desregulación, ¿ya? Entonces, a veces necesitamos que algunos niños, entre que soplen en forma más contenida, ¿sí? Entonces, le podemos decir, mira, sopla esta vela, y la vela, si la sopla exactamente igual que el remolino, la va a apagar y la va a botar. Si le ponemos la vela un poco más distante, probablemente el niño va a tener que esforzarse más. Pero si le dejamos la vela al mismo nivel, le tenemos que decir, mira, la puedes apagar con un soplido un poco más chiquitito. Entonces va a haber veces en que efectivamente gritar, patalear y chillar, así tipo patio de colegio, no va a haber ningún problema, y eso es lo que se espera. Pero hay otras veces en las cuales se espera que podamos tener más, podríamos decir, más límite, un límite más protector.
Y eso se lo podemos enseñar a los chiquillos, ¿cierto? Con cosas súper concretas, ¿ya? Por eso les pusimos ahí 2, a propósito de las rutinas, a propósito de los juegos, a propósito de estrategias de distracción, ¿ya? De distracción para el estrés, ¿sí? La distracción, acuérdense ustedes que tira a, podríamos decir, las hormonas positivas, los neurotransmisores positivos al torrente sanguíneo, y lo que hace es favorecer el optimismo, por ejemplo. Y el optimismo hace que nosotros mejoremos nuestro sistema de defensa. Y eso hace, por ejemplo, que seamos más resistentes al famoso coronavirus. Entonces, finalmente, es toda una respuesta sistémica, ¿ya? Con un ejercicio tan simple como una respiración, ¿ya? Y alguien por ahí preguntaba, ¿no? en las preguntas del chat respecto de qué deben observar los niños. O sea, claramente nosotros deberíamos tratar de filtrar lo más posible. Yo sé que es súper difícil, porque los niños acceden hoy día y vulneran todos los límites que nosotros les podamos poner, porque ellos son más habilosos, son digitales, saben cómo hacerlo. Y acceden a imágenes involuntariamente y escenas que son perturbadoras para un niño pequeño, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿los chicos deben ser menos expuestos? La respuesta es sí. O sea, nosotros debemos estar todo el tiempo, ¿ya? Tratando de filtrar el acceso, ¿no? Que tienen los chicos, ¿sí? Entonces ahí le pusimos, evita que vean imágenes violentas, sobre todo alrededor de la pandemia, ¿sí? Escenas de muerte, peleas, discusiones que están Muy en boga todo el día. muy en boga todo el día, o sea, prácticamente la televisión abierta y también la otra, las escenas, aunque diga estas películas son para niños, recomendadas para todo tipo de público, hay que tener ojo de repente. Y realizar con ellos lo que les decía, actividades positivas, juegos, cantos, dibujos, oraciones, salidas al parque si es que es seguro. Hoy día los papás han sido súper ingeniosos, han armado gimnasios dentro del hogar, las bebidas pueden ser pesas, las sillas pueden ser, ¿cómo se llama? Laberintos, obstáculos, ¿ya? Y eso lo que hace efectivamente es desestresar al niño, sobre todo aquel que es más bien inquietito, ¿ya? Y que son los que más sufren con el encierro, ¿ya? Los niños más pequeños y los niños más inquietos, ¿ya? Ay, perdón, ¿verdad que tú tienes Sí. Dale, lo va. Y por último, acá algunas estrategias que igual hemos mencionado a lo largo de esta presentación, algunas estrategias familiares que podemos ir fomentando en nuestros niños, mejor estilo de afrontamiento al estrés, siempre ir, ojalá, teniendo espacio en familia para que estimulen, fomentar la expresión con las emociones, que haya amor dentro del grupo familiar, que acá estamos seguros, que no pasa nada si hoy día siente rabia, mañana siente miedo, demostrar que hay confianza en ellos y que confiamos en los miembros de la familia, ya pensando en una cosa, en una resiliencia un poquito más familiar incluso, que se pueden reflexionar con respecto a las distintas soluciones, puntos de vista en la familia, opinión, independientemente de las edades, ya de la gente, hay que ir viendo, por supuesto, según, como decía María Ángela, a qué lo estamos sometiendo al niño, no lo voy a someter a una discusión política en la mesa, pero sí que todos tienen su espacio para ser escuchados, contenidos y que pueden hablar, ya pueden decir su punto de vista. La capacidad de escucha es muy importante, realizar actividades familiares, ojalá darse un tiempo, como decía María Ángela al principio, más calidad que cantidad. No tengo por qué estar las 24 horas del día con mi hijo jugando, pero basta que a lo mejor yo pueda darle 1 hora al día de calidad, que es 1 hora que es solo para él, aquí yo esté 24 horas del día entre el computador y el niño y me paro con el teléfono, o estoy con él en la plaza y estoy con el teléfono. Entonces, esa hora es solo para él. Dejo teléfono, me tiro al suelo si es necesario jugar, jugamos con él, jugamos cartas, qué sé yo, pero que sea un espacio familiar para eso. Calidad más que cantidad. Ojalá hacer actividades de trabajo en equipo, que haya colaboración, el niño ayuda a poner la mesa, ayuda a ordenar ciertas cosas, ayuda a pintar la muralla, la pieza, y uno finalmente lo va incorporando a los quehaceres familiares. Lo vamos haciendo que se sientan útiles, van generando mucha autoconfianza, más seguridad, más unión familiar, o sea, va todo esto repercutiendo y va haciendo un desenlace y como una onda, como una ola en cadena finalmente, de que todos somos útiles, que todos nos contenemos y que todos trabajamos para estar mejor. Ya yo creo que ahí ese espacio de fomentar estos espacios de colaborativos en la familia, de compartir y de hablar,
es sumamente valioso para estos momentos donde todos lo estamos pasando mal. Entonces, hay finalmente un espacio para poner en común, para poner sobre la mesa lo que a muchos nos puede estar pasando. Y no tenerle miedo a hablar con la verdad, como decíamos antes, a hablar de las emociones, a que tiene miedo, a que tiene vergüenza, a que le fue así o así en el colegio. Eso pasa, mi amor. No pasa nada, tranquilo, aquí está la mamá, está el papá. Y uno va normalizando algunas cosas que para ellos al principio pueden ser muy así, y finalmente uno, sin normalizarlo y dándole esta seguridad, finalmente los niños dicen, ah, mira, ok, existe eso, no pasa nada. ¿Cómo lo resuelvo? Vamos que se puede. Y seguimos acompañándonos. ¿Sí? Yo creo que esa es un poco la invitación. Acá te quedaba esto, María Ángela, para Sí, finalizar. esto es súper, así para aquellos, digamos, asistentes que siempre requieren como el apoyo más concreto de instrumentos. Yo aquí les dejamos un instrumento que es antiguo, no es nuevo, que se llama el APGAR familiar, y que dentro de ese instrumento, que es para los padres, también viene uno que es para los niños. Y lo que trata de evaluar es un poco el grado, o sea, se creó para evaluar el grado de disfuncionalidad familiar. Pero si uno lo lleva al juego, así como a preguntas y respuestas, adivinanzas, ¿no? Podemos ir tanteando, ¿no? Cualitativamente cómo va percibiendo el niño, ¿cierto? La rutina y la convivencia escolar. ¿Ya? Entonces, aquí a la izquierda ya están las preguntas que dicen relación con el estado, digamos, de funcionamiento familiar, que tiene el mismo acróstico del APGAR a infanto juvenil, o sea, infantil del neonato. ¿Ya? Entonces, lo que les puse acá es el cuadrito donde aparecen las preguntas que se le pueden ir haciendo al niño o que se pueden conversar con el niño, y dependiendo de cuál es como la respuesta, si es siempre, algunas veces, o en realidad eso no pasa en mi casa, uno va puntuando entre 0 y 2. ¿Ya? Y finalmente, ahí lo que aparece, que uno debería observar cuando aparece una disfuncionalidad grave, ¿sí? O cuando aparece una disfuncionalidad moderada, en el sentido de que debe haber algunos elementos, ¿ya?, que necesitan fortalecerse probablemente en esa relación familiar. ¿Ya? Eso. Súper. Y para terminar, bueno, tenemos que dejarle una invitación, por supuesto. Yo sé que importa un poco el tiempo, que tenemos un espacio para preguntas, pero dejarle la invitación primero, que yo creo que todo esto, bueno, es súper útil, el tema de lo que hemos visto, el tema del como el juego, cómo interpretar el lenguaje, los dibujos, que es una herramienta potentísima para los papás y para los que trabajamos con niños, y por eso los queremos dejar invitados a esta segunda versión del Diplomado en Psicodiagnóstico Infanto-Juvenil, ya que va a impartir mentores, que partiría el viernes 11 de junio, ¿no es cierto?, y termina en septiembre, siendo un total de 112 horas divididas en 28 clases. ¿Ya? Y la idea es que ahora después se sortea ahora, que lo va a hacer en vivo acá la chica acá que nos acompaña, Florencia Virtualis, para sortear esta matrícula gratis entre los participantes de hoy día al webinar para una matrícula, para la redundancia, para este diplomado. ¿Ya? Y todos, por supuesto, los asistentes tienen un precio especial, todos los que participaron hoy día y nos acompañaron, para si les interesa matricularse en este diplomado, que está súper entretenido, tiene una variedad de test, de las pruebas gráficas, test más ayúdame, proyectivo, tiene una serie de cosas que estamos Tiene una viendo. certificación del WISC 5 en la parte También. final, ¿ya? Entonces tiene como podríamos decir una doble titulación. Por un lado, van a quedar expertos en evaluación desde las gráficas, desde los instrumentos neuropsicológicos y desde los instrumentos psicojurídicos, porque vemos toda esa parte. Tenemos un módulo especial de detección de abuso a través de las gráficas. Sí. El tema de la incorporación de los padres, por ejemplo, a la situación del espacio terapéutico, y todo lo que tiene que ver como con las técnicas no gráficas, son básicamente la bandeja de arena, los títeres, los cuentos, o sea, como técnicas alternativas. El uso de otras técnicas en la evaluación, digamos, y en alguna medida en la intervención. El foco es la evaluación, pero en este primer diplomado nos dimos cuenta que también ha sido muy interesante la intervención. ¿Ya? Entonces hemos visto indirectamente intervención también, digamos, a través de los mismos recursos que vamos proveyendo para la evaluación infanto-juvenil, ya también elementos de, como les digo, de intervención. ¿Ya? Eso, Y ambos somos profe de ahí, así que nos veríamos ahí. Sí, claro.
O sea, Ambas son María José hace toda la parte que tiene que ver con las pruebas gráficas, yo hago toda la parte que tiene que ver con la incorporación de los padres al espacio terapéutico y cómo trabajar con ellos, a todo lo un que tiene que ver equipo con los... potente Claro. docente, sí, como docentes más. Así que Tenemos una doctora en psicología, que es la que ve la parte psicojurídica. Tenemos un profesional certificado, por eso hace la certificación del WIS, que tiene un fuerte componente, tiene 24 horas de clase, el componente WIS 5, entonces los deja habilitados también para aplicar ese test que es muy usado en el área educacional. ¿Ya? Entonces, digamos que abarcamos un buen abanico, también la parte neuropsicológica es importante. Hoy por hoy llegan muchos niños con trastorno en la línea del neurodesarrollo. ¿Ya? Entonces, hacemos también por ahí un barniz por ahí. ¿Ya? súper. Así que eso, pues dejarlo invitado. Ahora no sé si alguien tiene consultas, dudas, que Mira, aquí han ido tenemos preguntando. nuestros palos blancos. Dice Bernardita, yo soy de la primera versión y estoy muy contenta con los conocimientos Ah, adquiridos. mira, No qué rico, queríamos qué rico que decirlo. Gracias, Bernardita. Siempre que nos sigue acá, Gracias, es una se agradece. fan número 1 de mentores. Sí, tan harto curso de la Bernardita. Muchas gracias. Así que no sé si alguien quiere consultar algo rápido. Han ido preguntando por ahí, por supuesto. Así que si no, ahí la Flor sigue el sorteo. Si a menos que alguien quiera consultar. Mira, tal vez yo solo contestarle a Hay Ivana. hay Dame una unos manito segunditos levantada. virtuales, sí. Ivana, tu pregunta, ¿sería recomendable que los niños no vean noticias? Me parece que como que la contestamos, ¿ya? Por ahí alguien decía, Lindsay, es importante, dice, comentarle a los niños sobre lo que está sucediendo, y así ellos también comprenden las cosas que han ido cambiando en su entorno y en relación con la televisión. No es recomendable que vean noticias, eso ya lo vimos. Comparto plenamente lo que dice Lindsay. Yo creo que tenemos que sobreestimar hoy día el acceso a todos los elementos virtuales. Entonces tenemos que dar por hecho que los chicos reciben mucha más información que la que nosotros como adultos estamos pudiendo procesar. Claro. Entonces, en eso yo diría que no hay que escatimar esfuerzo. Lo que sí hay que ser cuidadosos de no ser muy invasivos, ¿ya? De tratar de respetar el ritmo del niño, en el sentido de que a veces nosotros, como digo yo, las 3 T, tino, tacto y tiempo. A veces puede ser muy atinada, pero si yo la hago a destiempo, pierde, digamos, la fuerza. ¿Ya? Y a veces lo puedo decir en el tiempo y lo puedo decir de una forma imprudente que también va a perder fuerza. Entonces, las 3 T, chiquillos, tino, tacto y tiempo. Todo María tiene Ángela que ser también a su tiempo. ¿Ya? Súper, están consultando ahí que varios han preguntado, los que participan en el diplomado pueden ser estudiantes, cuarto año de Sí, psicología o algún sí, me requisito. parece, o sea, yo creo que eso lo puede contestar mejor Florencia, pero me parece que sí. O sea, de hecho, en esta primera Sí, versión tenemos personas que no están tituladas. Sí. Perfecto. Y vamos a compartir, y Florencia, compartimos, se comparte el PPT, ¿no es cierto? La clase Ah, del yo día de dije que hoy. sí. ¿qué Sí, cosa? se Sí, sí, comparte el nosotros PPT. PPT. les vamos a enviar la presentación y también Ah, ya. el video. Eh, Ah, ya. Súper, Porque ya yo estamos corrí ok. con colores propios. Ah, yo dije No, sí, sí, sí sí se se comparte. comparte. Démosle flopo nomás, el sorteo, ustedes Ah, sí, ya, ahora ¿estamos ustedes. entonces? Ya, voy a Sí, Súper. compartir pienso pantalla que sí. entonces. Sí, aquí tengo hartos palos blancos. La Tracy fue alumna mía, así que no cuenta. Me conoce de otras realidades. Un abrazo, un besito. Lo que te siguen y todo, y al final sabe como que esto se hace con mucho cariño. Así que esa es la idea también, dejarle agradecido y obviamente invitado al diplomado, pero esto se hace con mucho cariño, somos profesionales muy apasionados por lo que hacemos, así que gracias por las palabras y vamos a seguir trabajando para ustedes. Ujú. Todo Ya, suyo ahora. entonces vamos a hacer el sorteo. La persona que gane tiene que estar aquí, así que aquí les voy a preguntar la persona que salga. Así que voy a ver. Mira. Un segundo. No sé qué.
Mientras aparece esto, nos están pidiendo el link de información del diplomado. Supongo que tendrán que meterse en la página de mentores y virtuales, ¿o no? Sí. O si no, contactarse conmigo. Ahora la página no está en transformación, entonces no está toda la información y es todo directamente con las ejecutivas de los cursos. Y ahora sí, disculpen. Ahora Oye, vamos a estar los... perfecto. ¿Y podrás escribir el link o el correo donde pueden preguntar? Sí, ahí le escribo mis datos. Chiquillos, yo no se los doy porque todas las veces lo escribo mal, ¿ah? Perdón. Entonces, los voy a mandar a la estratosfera, ¿ya? Al espacio virtual, literalmente. Y ahora vamos, Vamos, chiquillos. Que con toda la suerte. Camila Díaz. Camila, ¿estás aquí? Camila. Sí, sí ¿No? está. Ahí contestó en ¿Sí el chat. está? Sí, ahí dice, contestó en el chat. Buenísimo, Camila. Felicitaciones. Ahí te vamos a estar contactando para que A puedas... gestionar su matrícula. Sí. Felicidades, ahí nos veremos. Bueno, error. Ya no puedes decir que nunca ganas nada. Ahora vas a tener que decir que algunas veces has ganado. Sí, María José, fuiste la suplente. Yo dije, oh, no está a la 1, no está a las 2, se fue. Como dicen por ahí, justo, ¿ah? Ganó por nariz. Súper. Así que ahí les vamos a estar enviando la información del webinar. Y... No logramos el objetivo que teníamos, que era que el vice pudiera egresar del CEPIC para ingresar a Fundación Mi Casa. Isabel, claro. Está con el audio. De nuestra país. Ya. Ya bueno, igual ya estamos listos, así que eso, le damos cierre al webinar y nos vamos a estar contactando con ustedes, ya que tenemos su correo, y así también para que se puedan comunicar conmigo si es que les interesa esta oportunidad. Así que eso, que estén muy bien, que tengan una muy buena noche. Camila, quiero decir Florencia, ¿puedes poner el mail para que te puedan escribir consultando por el diplomado? Que varios lo pidieron. Ah, ya. Igual yo los voy a contactar, pero les dejo mi celular y mi correo. Besitos a todos. Gracias por estar. Gracias, Rosita. Tracy, un besito. Ahí está. Qué gusto verte, qué gusto escucharte en el chat. Bueno, nosotros nos contactamos tenemos nuestro WhatsApp compartido, así que. Besitos. Besitos. Gracias a todos. Linda noche. Igual, chiquillo. Nos Gracias. Vemos. Cuídense. Chao, chao. Chao, María Ángela. Chao, Bella. Nos vemos. Besito. Oye, ¿uno se sale de aquí nomás, Florencia?